La revolución en 1952 estableció derechos a gran parte de la población. Ahora veremos las grandes reformas que transformaron a la sociedad en economía, educación y la instauración de la democracia igualitaria. El voto universal. El 24 de junio de 1952, el gobierno implantó el voto universal. 1952. Recordando la muerte de Villarroel, el presidente Paz dicta el decreto del voto universal, una de las conquistas fundamentales de la inserción popular y democrática de Bolivia. Más allá de cómo se usó ese voto, es desde luego un logro básico. El nuevo estatuto electoral, como otra de las conquistas de la Revolución Nacional en favor de las grandes mayorías, descarta el injusto sistema del voto calificado que concedía a un mínimo porcentaje ciudadano la facultad de decidir los destinos del país, porque es la primera vez que un país aplica el sistema del sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Hasta 1951 en las elecciones no votaban analfabetos ni las mujeres. El voto universal concedió el derecho al sufragio a todos los bolivianos mayores de 21 años, cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o renta. Al otorgar el derecho a voto a analfabetos, indígenas y mujeres. En 1956 se incrementó el número de electores de 205.000, que es el 6.6% de la población total, a 1.125.000, que es el 33.8%. La ampliación del derecho a voto era una medida radical en el contexto latinoamericano. La nacionalización de las minas. Desde tiempos prehispánicos, Bolivia siempre fue un país minero, durante la colonia y luego desde la creación de la República. Las utilidades generadas nunca fueron distribuidas equitativamente. Por esas razones se produjo la revolución. Uno de los objetivos era tomar el control total de la economía, por la vía de descabezar a los tres grandes varones del estaño, los cuales eran Simón Iturri Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. Se consideraba que solo un Estado fuerte sea dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción, el cual podría desarrollar el país. Por eso, el 31 de octubre de 1952, Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, por lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y de los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido se creó la Comibol, se estableció el control obrero con derecho a veto, se despidió y recontrató a todos los trabajadores y demandó una fuerte erogación del Estado. El 31 de octubre de ese mismo año, la nacionalización de las minas. Todo el poder para el Estado, parece decir ese decreto. El presidente Paz Estenssoro proclama la independencia económica de Bolivia diciendo: hemos cerrado victoriosamente un capítulo heroico de la larga y dolorosa historia del esfuerzo nacional. La pérdida de miles de vidas habría sido inútil si no cumpliésemos ahora con la voluntad del pueblo, nacionalizar las minas. La reforma agraria. El pongueaje que se practicaba aún a pesar de su abolición. En 1945, en el gobierno de Gualberto Villarroel, los campesinos armados comenzaron a tomar las haciendas bajo el sustento básico: la tierra es de quien la trabaja. Este eslogan se copió de la reforma agraria de 1910 propuesta en México. El decreto de la reforma agraria se firmó en Ucureña, Cochabamba, el 2 de agosto de 1953. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio. Dando el latifundio. Se entregó los títulos de propiedad a los campesinos. Se les dio tierras, pero no los medios para trabajarlos. No podían negociar sus tierras por ningún motivo. El campesino pasó de ser colono, siervo dependiente del patrón,
a ser propietario, pero no logró la integración campo-ciudad. Reforma educativa. La educación en Bolivia desde la época prehispánica estaba conformado por el conjunto de la sociedad, la cual exigía una educación en valores. La educación se producía en las fábricas diarias, eso quiere decir que la experiencia fue su principal escuela, lo que permite deducir la existencia de un sistema en y para la vida. Ya en la época republicana, la educación solo había beneficiado a los blancos, poco a los mestizos y nada a los indígenas. La revolución del 52 en Bolivia proporcionó cambios fundamentales, entre ellas la reforma educativa, ya que en esos tiempos se tenía registrado que el 20.8% de la población en edad estaba en primaria y 2/3 de la población, 60.9%, eran analfabeta. En 1953 el gobierno creó la Comisión Nacional de Reforma Educativa, pero recién ante demandas del magisterio en 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana. El código dividió el sistema educativo en un ámbito urbano, a cargo del Ministerio de Educación, y otro de Educación Rural, a cargo del recién creado Ministerio de Asuntos Campesinos. El código buscaba extender la educación a las mayorías y reorientar la educación hacia una educación técnica. También planteaba la importancia de castellanizar al indio y, en su afán de modernizarlo, convertirlo en campesino. Se instauró la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y se puso énfasis en el sistema escolar campesino, con el incremento de núcleos escolares y normales rurales. Además, se inició un programa de alfabetización. El principal anhelo es la educación. Saben que solo a través de la escuela conseguirán la superación total. Alrededor de la construcción de la escuela se reúne la familia campesina en un afán colectivo. Mientras sus hijos leen en las aulas que ya van quedando estrechas, los padres levantan nuevos pabellones para dar cabida a los nuevos. Más de 3.000 escuelas son el producto del esfuerzo y la iniciativa del campesino de hoy. Y el país aprende cada día una nueva lección. Decreto Supremo 21060. El 29 de agosto de 1985, a solo 3 años de la recuperación de la democracia, Bolivia iba hacia la bancarrota y a la peor inflación de su historia. Se aplicó políticas fiscales y monetarias, debido a que la patria se nos muere, según las palabras del entonces presidente. La aplicación del 21060 ayudó a revertir la crisis inflacionaria, garantizó las políticas macroeconómicas, promovió inversiones y produjo estabilidad financiera. Todo este proceso de salvar a Bolivia de la inflación da paso al nuevo régimen neoliberal. Este decreto permitió la integración a la economía global a través de la regulación de las empresas y la inversión extranjera. Redujo el costo de pensiones para los jubilados, pasando los aportes a fondos de pensiones. Lo negativo del 21060 fue que no permitió el ahorro interno privado ni público. Profundizó la pobreza, sobre todo de la población rural. Con el 21060 no se obtuvo lo que se pretendía: mayores inversiones en las áreas, el desarrollo tecnológico que aumenta la rentabilidad de una empresa. Los ingresos de YPFB, en un 70% de sus ganancias, fue destinada a las políticas neoliberales, quitándole de esta manera la base económica de esta empresa. Así también permitió el saqueo de los recursos y las riquezas naturales. El decreto 21060 nos deja el término:
relocalización como sinónimo de despido del personal excedentario que no puede ser reubicado en nuevas funciones. Se integró el aparato productivo e incluso la administración del Estado y las transnacionales. El Decreto Supremo 21060 fue anulado en el gobierno de Evo Morales, pero aún existe dentro de otras leyes.